con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Con corazón de padre, Patris Corde, carta apostólica del Santo Padre Francisco sobre el Señor San José. Meditemos en estas catequesis junto con el Papa sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Soy el Padre José Luis Serraluna, desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa, Tamaulipas, México. Qué bueno que tenemos la oportunidad de entrar en contacto nuevamente para continuar reflexionando acerca de esta carta que el Papa Francisco ha ofrecido a toda la Iglesia, Patris Corde, con corazón de padre, sobre el Señor San José. Y hoy es la última catequesis de esta serie. Vamos a abordar el último punto, el número 7, que el Papa intitula Padre en la sombra. El Papa cita un libro muy hermoso que leí hace muchísimos años, un libro sobre San José, La sombra del Padre se llama. Y el autor es un sacerdote polaco, Jan Dobraczynski. Y recientemente tuve la oportunidad de leerlo nuevamente y quedé muy edificado. Es una historia novelada sobre San José. Es básicamente fantasía, es ficción, como se dice ahora, sin embargo, basado en textos bíblicos y muy arraigado también en las costumbres de la época. Y este autor, Dobraczynski, en la obra, destaca algo que es interesante. José tiene conciencia de no ser el padre de Jesús, el padre físico. Él es consciente que fue concebido por obra del Espíritu Santo y para él resulta un conflicto el asumir su propia paternidad respecto a esta criatura que no es suyo y que sabe además que es Dios. Sin embargo, a pesar de su conflicto, San José, en medio de su discernimiento, de sus crisis, de sus sufrimientos, asume plenamente su paternidad, porque, como dice el mismo Papa en esta carta, no se es padre solamente porque se traiga al mundo a un hijo, sino que padre significa aquel que se hace cargo de él. Y San José es lo que hace. No lo trajo físicamente al mundo, sin embargo, en todo momento lo auxilia, lo protege, no se aparta de su lado y constantemente está discerniendo la voluntad de Dios y asumiendo también su rol como jefe de familia, esposo de la Santísima Virgen. Nadie, dice el Papa, nace padre, sino que se hace. Y eso hace reflexionar también acerca de algo que el Papa presenta y que es muy interesante. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejerce la paternidad respecto a él. Y es lo que hace San José. Sin ser el padre biológico, ejerce verdaderamente una paternidad. Y el Papa hace una expresión, nos comparte una expresión que no deja de sorprender. Dice, en nuestra sociedad parece que hay niños que no tienen padre y que la Iglesia también necesita padres, es decir, personas que como San José ejerzan una responsabilidad respecto a alguien. Ejercer una paternidad no necesariamente física, sino de responsabilidad. Ser padre significa introducir a su hijo en la experiencia de la vida. Y aquí es interesante, San José, en el libro del padre Dobraczynski, nos dice que al ser consciente que no era su hijo, San José nunca lo retuvo. El niño Jesús no era de él. No podía retenerlo, no podía poseerlo,
no podía encarcelarlo, no podía considerarlo como una posesión suya, como un objeto suyo. Él tenía también, José, la conciencia de que su misión era hacerlo capaz de que ese niño fuera libre, de que saliera. Y es también la vocación de todo padre. La paternidad significa justamente eso, no poseer, no retener, no esclavizar. Es hacerse responsable, pero conducir al hijo, a la hija, a la libertad, a que se valga por sí mismo, a que camine por sí mismo. San José tenía claro, él no era su hijo, Jesús no era suyo, no era su posesión, y sin embargo se hizo cargo de él, lo auxilió, lo protegió, nunca se separó de su lado. José, dice el Papa, es también conocido como Padre castísimo. Esta expresión, dice el Papa, no se refiere a cuestiones meramente afectivas, y no lo dice el Papa, pero yo lo menciono. No se refiere esta castidad a algo meramente genital, de procreación física. Casto, dice el Papa, es lo contrario a poseer. Dios nos ama constantemente. Nos ama tanto que nos hace libres. Nos da el libre albedrío. San José fue casto porque no poseyó ni a Jesús ni a la Santísima Virgen. Él no se puso en el centro, sino que puso a María y a Jesús en el centro de su vida. De tal manera que hay que tener mucho cuidado, y esto lo podemos pensar también de nosotros mismos. No es posible buscar la posesión del otro para llenar nuestros propios vacíos. Y eso también San José nos lo enseña. José no poseyó a Jesús y a María para llenar sus vacíos. Se hizo cargo de ellos, pero los dejó libres. Por eso nos recuerda el Papa, es necesario no confundir autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Cada una de estas expresiones, cada una de estas opciones que hemos de hacer es digna de ser meditada, pero tienen todas como centro de reflexión la no posesión, es decir, la castidad. Yo voy a servir, pero no voy a ser una persona servil. Puedo confrontar, pero no voy a oprimir. No puedo confundir la caridad con la asistencia o la fuerza con la destrucción. Toda vocación, dice el Papa, implica el don de sí mismo. Y es necesario, entonces, pasar del sacrificio a la donación. Y todos, los matrimonios, los que vivimos el celibato o la virginidad, porque si nos quedamos solamente en la autonegación del sacrificio, eso nos va a conducir a la infelicidad, a la tristeza, a la frustración. Qué importante es que vivamos nuestra vida cristiana toda como una donación. Y esto nos lleva entonces a pensar que criar un hijo es sobre todo lograr su autonomía. Y que él vaya o ella vaya caminando solo por los caminos de la vida, sabiendo dirigir sus pasos en libertad. El niño Jesús no era de José, pero había sido confiado a su cuidado. Y el hecho de que nosotros pensemos que el éxito de la paternidad significa dejar que los hijos crezcan, sean autónomos, se independicen, eso no quiere decir que los dejemos a la buena de Dios y a que ellos hagan su propia vida como mejor les parezca. La paternidad se ejercita en la cercanía, se ejercita en la atención,
se ejercita también en la formación, en la transmisión cercana de valores, en el dar testimonio de una vida llena de cuidados, de atención y de amor, pero sin sofocar, sin oprimir, sin estar encima, sin coartar la libertad. Seguramente la mayor dificultad que enfrenta un padre de familia, una madre de familia, es cuando ve que sus hijos se equivocan, cuando sus hijos toman decisiones erróneas, cuando sufren, cuando padecen aquellas consecuencias que brotan de decisiones mal tomadas. Y sin embargo, todo eso va conduciendo al ser humano a la madurez, a la autonomía. Y qué importante es que los padres aprendan a no resolverle todo a sus hijos y que sean los hijos los que vayan sabiendo actuar por sí mismos. Evidentemente, en las primeras etapas de la vida hay una dependencia total, pero mientras más crecen los niños, se puede ir introduciendo a que ellos vayan tomando sus pequeñas decisiones que los conduzcan después a esta autonomía, pero siempre con una cercanía, o como dice el Papa, castamente. También los padres de familia pueden vivir castamente su paternidad, luchando contra la no posesión. Pero también castamente significa con amor y cercanía, no dejarlos a la buena de Dios. Hay que evitar estos dos excesos, el exceso de protección y el exceso de descuido. Ninguna de las dos cosas van a conducir a la autonomía y a la libertad. Jesús tuvo un padre que fue sombra de su Padre Celestial. Y si nosotros repasamos el Evangelio, vamos a descubrir que así es. Para Jesús, su Padre del cielo, es todo. Y también su Padre del cielo lo amó. También el Padre del cielo amó a Jesús paternalmente como San José. Podemos descubrir en la palabra de Dios cómo también el Padre del cielo supo ser un buen padre para Jesús. Al mismo tiempo que cercano, también lo impulsó a ser autónomo y a llevar a cabo la obra de la redención de una manera ejemplar. Pues vamos a pedirle a San José que nos ayude a ser padres, tanto los padres y madres de familia como también los que ejercemos de alguna u otra manera alguna paternidad en esta sociedad, en la comunidad, en la iglesia. Y bueno, con esto concluimos nuestras catequesis. En esta ocasión también les dejo las preguntas en el mismo podcast y también los invito a que si ustedes lo ven conveniente, compartan. Vamos a concluir nuevamente orando junto con el Papa Francisco. Dios nos bendiga a todos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén.